responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas Radio, lo mejor de este 3 de mayo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre en la tarde de hoy. Este día se celebra, el Día Mundial de la Libertad de Prensa por primera vez en 89 años después de este tiempo de transmisión ininterrumpida. Radio Caracas Radio está fuera del aire por una decisión arbitraria e ilegal de Conatel. Decía Václav Havel, si el fundamento del sistema totalitario es la vida en la mentira, no es de extrañar que la vida en la verdad sea su principal peligro. Por eso es que lo combate con más fuerza que cualquier otro. Lo decía el director de RCR, fue un golpe duro, pero nos tenemos que levantar, volveremos a nuestra señal al aire seguramente cuando regrese la libertad y la democracia en nuestro país. La portavoz de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU denunció que al menos 10 periodistas fueron heridos en las protestas del pasado 1 de mayo en nuestro país. Hablaremos con uno de ellos la tarde de hoy. Además, confirmó el asesinato de 5 personas en el marco de las manifestaciones en Venezuela, 3 de ellos menores de edad. Recordó que la responsabilidad del Estado es proteger la seguridad de los ciudadanos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre Venezuela. El gobierno norteamericano está con el pueblo venezolano, reiteró el mandatario. El lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos sostendrá un encuentro con el canciller ruso para discutir sobre el mismo tema. Y el secretario interino de Defensa del gobierno de Donald Trump, Patrick Shanahan, confirmó que cuentan con los reportes pertinentes sobre nuestro país tras reunión acerca de la crisis en Venezuela sostenida este viernes. Varios datos. El presidente encargado, Juan Guaidó, convocó a manifestar este sábado en las principales guarniciones militares del país. Un grupo de contrabandistas se enfrentó en la frontera entre Venezuela y Colombia, según lo confirmó el director de migración del vecino país, Christian Kruger. Una señora habría resultado herida y este domingo más de 2.7 millones de panameños elegirán al presidente en el marco de las elecciones convocadas el domingo. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica al periodista Gregory Jaimes de BPI Televisión. Él resultó herido en la manifestación en Caracas el pasado 1 de mayo. Gregory, 1.000.000 de gracias por atendernos. Sabemos que estás en franca recuperación. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, María Alejandra, y muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo de Radio Caracas Radio por este contacto telefónico en este gran medio de comunicación con quien me solidarizo, con todos los colegas que elaboran el día de hoy y por todo lo que están atravesando. Gracias, Gregory. Además, por atendernos. Mucho interés de conocer tu testimonio, lo que pasó el 1 de mayo, cómo resultas herido. Hoy la portavoz de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas destacaba este tema, la agresión a 10 comunicadores, periodistas en esa fecha en nuestro país, 5 manifestantes asesinados. ¿Qué puedes decirnos? Sí, bueno, en efecto, el pasado miércoles 1 de mayo, yo me encontraba en la avenida Luis Rocha de Altamira, a eso de las 5 de la tarde, dándole cobertura a los hechos de represión, a la situación de represión que ahí se presentaba. Transmití en vivo para el canal donde laboro, y luego de culminar la transmisión nos abordan un comando motorizado de la Policía Nacional Bolivariana
que pues dispersó a todos los manifestantes que estaban allí disparando bombas lacrimógenas y perdigones. Lo propio hizo la Guardia Nacional, que logró pues detener en el sitio, a escasas 2 cuadras del distribuidor Altamira, logró detener a 10 personas a quienes golpeaban fuertemente con patadas contra el piso, las patadas iban directo a las espaldas, a las cabezas, y cuando me percató de esa situación le comentó a algunos fotógrafos para acercarnos y documentar el hecho. Cuando los guardias nacionales se percatan de que estábamos grabando, nos apuntan en señal de amenaza para que nos retiráramos. Nosotros nos replegamos, pero sin dejar de documentar, de grabar lo que allí ocurría, y pues la hostilidad de los funcionarios de seguridad hizo pues que accionaran sus armas contra nosotros. No fui yo solamente herido, fueron 2 fotógrafos que estaban allí acompañándome en el lugar documentando todo lo que allí ocurría. Y bueno, herida de perdigón en el maxilar izquierdo y en mi mano derecha, fue lo que penetró. Gregory, quisiéramos conocer, bueno, lo que puedas compartir con nosotros, que recuerda en medio de esta situación. Seguimos de cerca el acontecimiento, vimos tu máscara ensangrentada, así la presentó la diputada Manuela Bolívar en una declaración desde Salud. Chacao, tú lograste identificar quiénes efectuaron los disparos y por otra parte, otras personas resultaron heridas en el marco de esta agresión. Sí, en efecto, están identificados quiénes son los que efectuaron los disparos contra nosotros, los medios de comunicación, porque segundos antes de que me impactara el perdigón en la cara, yo estaba grabando a los funcionarios que nos apuntaron, que nos dispararon. Así que hay un registro de eso, un registro en video que pronto lo publicaré en redes sociales, está en mi celular, y bueno, efectivamente hubo varios heridos, entre fotógrafos y bueno, algunos manifestantes que ya habían sido replegados. Pues generó una matriz de que lo que me hirió fue un presunto artefacto explosivo lanzado por manifestantes, pero es importante precisar que cuando nos encontrábamos allí en el momento, ya los manifestantes habían sido replegados hacia la Plaza Francia y nosotros estábamos solo a escasas 2 cuadras del distribuidor Altamira. Gregory, ¿a ti te han buscado para tomarte testimonio y además identificar a los responsables o no, en lo absoluto? Sí, bueno, ya algunos funcionarios del 6CPC se han comunicado vía telefónica conmigo para citarme para el día de mañana. Y bueno, en conjunto con el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, pues haremos la respectiva denuncia también ante el Ministerio Público, que es las próximas acciones que tomaremos. Y vale acotar también que desde 2017, cuando a mí me hieren en 2 oportunidades, una la Guardia Nacional con una bomba lacrimógena en el pie en la autopista Francisco Fajardo y la otra paramilitares armados que ingresaron a la Asamblea Nacional en la sesión del 5 de julio de 2017, posterior a estas agresiones, y me otorgaron el Ministerio Público me otorgó una medida de protección ante estos hechos. Fue el Ministerio Público pues encargado por la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, y pese a esto pues se respetó toda legalidad, no les importó que estuviésemos identificados como periodistas, con nuestros carnets, con nuestras cámaras, con nuestros celulares. Estaban ahí y ellos dispararon a mansalva y estaban ensañados contra nosotros porque estábamos documentando cómo realizaban la golpiza contra los manifestantes. Justo quería preguntarte, Gregory, porque compartimos ese día la denuncia que hizo el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Ellos advertían que, bueno, aparentemente las personas que estaban identificadas como periodistas o trabajadores, comunicadores, eran blancos precisamente de este tipo de ataques. Yo quisiera tu comentario, evidentemente es una opinión subjetiva, pero en su momento eso fue lo que denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Sí, en efecto, hay un ensañamiento directo hacia los representantes de la prensa, porque son los encargados de documentar las irregularidades y las arbitrariedades que ocurren cuando accionan las fuerzas de seguridad del Estado de mal manera. Y no es primera vez, María Alejandra. Lo que pasó conmigo viene ocurriendo
desde hace meses ocurrió con Eliangélica González en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia, cuando la arrastraron y le robaron sus equipos y la golpearon, y viene sucediendo desde décadas. Esto viene desde décadas atrás, incluso cuando el expresidente Hugo Chávez ejercía el poder en nuestro país. No es nada nuevo, y lo preocupante de esto es que viene en crecimiento, y es alarmante las cifras de colegas periodistas que siguen cayendo heridos a manos de los funcionarios de seguridad del Estado, que más bien deberían entender nuestra labor y respetarnos y protegernos en vez de agredirnos. Sí, bueno, efectivamente lo que decía el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que como tú dices te va a acompañar mañana a hacer la respectiva denuncia o rendir declaración. Ellos denunciaban que los cuerpos de seguridad del Estado atacaban directamente a la prensa plenamente identificada. Gregory, tengo que preguntarte sobre tu salud. Nos dicen que te dispararon directamente al maxilar. ¿Qué te han dicho los médicos? ¿Cómo va tu recuperación? Sí, bueno, por suerte el perdigón no causó mayor herida de gravedad. No hubo fractura tampoco, y pues, gracias a Dios tampoco perdí un ojo, que pudo haber sido peor. Nada, el diagnóstico es eso, contusión interna por herida de perdigón en el maxilar izquierdo y bueno, en la mano derecha, y bueno, me tocará guardar reposo por una semana completa para poder recuperarme del todo. ¿Piensas volver a salir? Te lo han preguntado en redes sociales, lo hago yo ahora por esta vía, tomando en cuenta, bueno, lo que ha ocurrido con los cuerpos de seguridad, y esto lo pongo entre comillas. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, bueno, una vez que culmine mi reposo médico, yo procederé a volver a mi trabajo en la calle, reportando en vivo. Y quiero hacer énfasis en que desde 2017, desde lo que me ocurrió en 2017, siempre he salido a la calle con mucha precaución. Lo que me ocurrió el miércoles, yo no me lo busqué. Yo estaba haciendo mi trabajo como correspondía, y simplemente por portar un carnet de prensa, por hacer mi trabajo, por documentar una violación de derechos humanos, se ensañaron conmigo y con los demás colegas que estábamos allí. 1.000.000 de gracias, Gregory Jaimes, por atendernos. Acompaña periodista de BPI Televisión. Resultó herido el pasado 1 de mayo. Recupérate, cuídate mucho. Una vez que vuelvas a tus labores, hoy Día Mundial de la Libertad de Prensa, como denunciaba la portavoz de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 10 periodistas, al menos 10 periodistas, comunicadores, trabajadores de la prensa en nuestro país resultaron heridos en las últimas horas, producto, en muchos casos, de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, GlobalTherap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En
el restaurante Long Low, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar-restaurante Long Low está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Low, poquito, pero sabroso, RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones, Rafael Martos. Yo soy aquel que cada noche... Recordaremos la telenovela famosa Por estas calles. Por estas calles. También la serie de Kojak y hasta el Topollillo estará con nosotros. Duerme por... Todas estas historias bien contadas y bien sustentadas este domingo a las 9 de la mañana en su programa Conversaciones con Gustavo Trías. Les espero. ¡Ay, ay, 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 ay! Por RCR 750 AM. Son las 5:18. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Compartimos informaciones que están en desarrollo en nuestro país, más allá de nuestras fronteras. Decíamos al inicio que el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, quien acaba de participar, por cierto, en una actividad con trabajadores de Petróleos de Venezuela, más temprano, en rueda de prensa, convocó a una manifestación o a varias manifestaciones en todo el país ante las guarniciones militares este sábado. Vamos a reponer un extracto de la declaración que ofrecía el presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ofreciendo detalles acerca de esta convocatoria. Asesinados por buscar sus sueños y los de todos los venezolanos. Aquí nadie ha hablado de un enfrentamiento, nadie, solamente ellos. Por el contrario, están hablando del encuentro. Y los ciudadanos fuimos al encuentro el martes, fuimos al encuentro el miércoles y hemos estado en las calles hablando. Pero decimos, mañana volvemos al encuentro. Y atención con esto, de manera pacífica, cívica. No vamos a ir por un piquete, nada de eso, sino regresamos. Vamos a ir a entregar un documento sencillo, una proclama a las Fuerzas Armadas, para que escuchen, para que atiendan el llamado de Venezuela, de la Constitución, de que es posible una transición democrática, rápida, para producir elecciones libres en Venezuela, que solamente falta ese componente, que hay compromiso con las garantías, con las amnistías, con el respeto y el respaldo. Parte de las declaraciones que ofrecía el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en torno a esta actividad convocada para el sábado. Entre otras cosas, él explicaba que se va a entregar un documento, van a publicar el contenido en redes sociales y en caso de que encuentren resistencia en las guarniciones militares,
él recomendaba, bueno, abstenerse. Decía que es importante evitar cualquier acto de violencia. Él decía que hay que ir incrementando la presión. Y decíamos también al inicio del programa que en la frontera entre Venezuela y Colombia se vivió una situación muy tensa en horas de la mañana, un enfrentamiento con disparos, una mujer resultó herida y el director de Migración Colombia, Christian Kruger, ofrecía detalles hace algunos minutos acerca de lo ocurrido. Vamos a reponer imágenes que fueron publicadas por medios de comunicación como NTN 24, tomadas desde el puente internacional Simón Bolívar. Desde allí se escuchó la balacera y lo que se ve, bueno, un grupo de ciudadanos en el piso. Mientras esto ocurría, vamos a reponer un extracto de lo que pasó un poco más temprano. Cambio de ambos lados, de ambos lados. Se siente. Ya creo que queda absolutamente clara cuál fue la situación un poco más temprano. Esto ocurrió, el video fue tomado en el puente internacional Simón Bolívar, la frontera colombo-venezolana. Lo que se ve es un grupo de ciudadanos en el piso, en medio de mucha confusión. Más tarde, el director de Migración Colombia, Christian Kruger, luego de realizar un recorrido por las trochas cercanas al puente internacional Simón Bolívar para verificar la situación tras este tiroteo, que ocurrió aparentemente en una zona conocida como La Playita, ofrecía las siguientes declaraciones aclarando lo ocurrido con información oficial. Sí, les acabo de enviar el sonido de Christian Kruger, chicos. Es el segundo sonido, lo acabo de enviar al chat de Conexión 750. A ver si lo pueden reponer desde allí. Si no, voy a enviarles el sonido que ha publicado Migración Colombia en su cuenta en Twitter, que es exactamente el mismo. Se los acabo de enviar, está en mi Twitter, Mariale T1 en número. Y dice: tras los incidentes sucedidos esta mañana en el sector La Playita, en la frontera colombo-venezolana, en el norte de Santander, el director de Migración Colombia patrulló la zona y ofreció detalles de lo ocurrido. Vamos a escucharlo. Grupo de contrabandistas, presuntamente por la lucha de estas rutas, de estas trochas, se enfrentó. Claramente hubo un incidente, desafortunadamente una persona herida, una mujer que ya está siendo atendida en el hospital Erasmo Meos. Esta persona no era parte de estas bandas, fue una bala perdida y desafortunadamente esta persona pues quedó herida, pero ya, según nos informan las autoridades, en recuperación en el hospital Erasmo Meos. Las personas que estaban en el puente Simón Bolívar, los funcionarios de migración que estaban en el puente Simón Bolívar, ¿corrieron peligro por esta balacera? ¿Corren peligro por estos incidentes? No, estas personas, nuestros funcionarios, especialmente, todos ellos tienen chalecos blindados. Tenemos en el puente Simón Bolívar barreras blindadas y estas personas en ningún momento corrieron peligro. Claramente se presentó un momento muy complejo cuando se escucharon los disparos, pero gracias a estas medidas de protección que tienen por parte de Migración Colombia, tanto los oficiales de migración como las personas que estaban cruzando por estos puntos, específicamente por el puente Simón Bolívar, no corrieron ningún riesgo. Director, este ataque iba dirigido a Migración Colombia, iba dirigido a las personas que iban en el puente. ¿Fue un ataque contra la migración o qué fue lo que sucedió? Esto no está relacionado con la migración.
es una lucha presuntamente entre los contrabandistas por el dominio, por el manejo de estas rutas, de estas trochas que claramente son utilizadas por estas redes para la entrada y salida de contrabando. ¿A este tipo de cosas es lo que se exponen las personas que cruzan por trochas normalmente? Sí, efectivamente, y nuevamente insistimos en el llamado a que el dictador Maduro abra los puntos, estas trochas, porque efectivamente todas estas personas que tienen que pasar de Colombia a Venezuela o viceversa se están viendo afectadas por esa decisión del dictador Maduro. El director de Migración Colombia haciendo este llamado a que efectivamente se abran los puentes internacionales. Y hemos comentado en varias oportunidades que no tiene razón de ser que estos puentes que son utilizados por los ciudadanos permanezcan cerrados para buscar insumos, alimentos y medicinas. Tienen que sortear este tipo de situaciones, arriesgando prácticamente la vida entre grupos de contrabandistas que se pelean el control de la zona, como lo denunciaba hace algunos minutos el director de Migración Colombia. Entonces, la pausa previa publicidad, a propósito de los cuerpos de seguridad del Estado, Provea denunciaba hace algunas horas que, y leo textualmente su mensaje en su cuenta en Twitter, dictadura utiliza cada vez más comandos especializados con armas de guerra para reprimir la protesta social, el FAES y el CONAS, y posteaba una noticia de Crónica 1, el portal Crónica 1, donde advertían que el CONAS estaría disparando con armas de fuego a los manifestantes. Esos son los reportes que llegan a los periodistas de Aragua desde la Ciudad de la Juventud, La Victoria, en donde no han cesado las protestas, y la nota viene acompañada con fotografías que dan cuenta de esta situación irregular. La pregunta es qué más tiene que pasar para que haya un pronunciamiento mucho más fuerte y contundente de Naciones Unidas en torno a la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. Esto lo decimos nosotros. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Manuel Carbonell. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, es, en buena parte, el producto de la visión de pioneros como Luis Manuel Carbonell, que a la caída de la dictadura en 1958 apostaron por la modernización del país, por la elevación cultural y científica de una Venezuela atrasada, basado en principios democráticos.
Carbonell nació en Caracas en 1924 y se graduó de médico cirujano en 1948 en la Universidad Central de Venezuela. Luego de especializarse en patología e histoquímica en los Estados Unidos, regresa al país para asumir la cátedra de anatomía patológica de la UCB y más tarde incorporarse al Instituto de Investigaciones Médicas Luis Roche. En 1959, Carbonell se incorporó como investigador al recién fundado IBIC. Allí creó el Departamento de Patología Experimental y el Centro de Microbiología y Biología Celular, donde investigó aspectos ultraestructurales de hongos patógenos endémicos en Venezuela. Fue decano de estudios, subdirector y director del IBIC, empeñado en consolidar la institución bajo los criterios de calidad que privan las mejores instituciones mundiales de investigación. Al jubilarse en 1981, fungió sucesivamente como ministro sin cartera de Ciencia y Tecnología y ministro de Educación. Fue miembro de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y asumió su presidencia entre 2003 y 2005. También presidió, entre 1995 y 2003, la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias FUDESI de esa misma academia. Luis Manuel Carbonell falleció en noviembre de 2015, luego de un tránsito vital que dejó una huella indeleble en quienes creemos en la ciencia universal como motor del desarrollo nacional. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, la comunidad internacional hoy ha estado especialmente activa en torno a Venezuela. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para hablar acerca de la crisis en nuestro país. El gobierno norteamericano está con el pueblo venezolano, esto lo reiteró el mandatario en el marco de esa conversación. El lunes se espera reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el canciller ruso para discutir sobre el mismo tema, y el secretario interino de Defensa del gobierno de Donald Trump, Patrick Shanahan, confirmó que cuentan con los reportes pertinentes sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. A esto hay que agregar reunión del Grupo de Lima, donde se emite un duro comunicado sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Para hablar acerca de todos estos temas, saludamos en la línea telefónica al embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela. Él está al frente del portal analítica.com. Como siempre, embajador, gracias por atendernos. Buenas tardes. Vamos a tratar de escuchar lo mejor posible. Estamos haciendo aquí lo mejor que podemos para escuchar al embajador técnicamente. Embajador, una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido a lo largo de la jornada en torno a nuestro país y el impacto o el alcance de esa conversación entre el presidente de Estados Unidos y el de Rusia. Lo escuchamos. Yo creo, María Alejandra, que estamos en un proceso y hay que tomarlo como tal. Un proceso no se puede evaluar sino al final de su resultado y tiene sus etapas. Lo que ha transcurrido son unas etapas significativas, pero lo que está pasando a partir de hoy es importantísimo. Lo que pasó en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el R2P es significativo por el número de
votos que aprobaron la posibilidad de que se pudiera ir a ese procedimiento de la responsabilidad para proteger. O sea, fueron 93 votos contra 16, lo cual es muy, muy grande y muy significativo. Sin embargo, para que eso se haga efectivo, tiene que pasar finalmente, para que haya los cascos azules en Venezuela, tiene que pasar por el Consejo de Seguridad, y de ahí la importancia de la conversación entre el presidente Trump y Putin, porque un R2P permite garantizar la ayuda humanitaria, protegerla, y ahí como Naciones Unidas como tal no tiene sus propios cascos azules, sus tropas, cualquiera de esos países, desde Rusia a Estados Unidos, pueden asegurar cuál es la protección que se hace básicamente de las instalaciones que aseguren una ayuda humanitaria masiva. Quiere decir hospitales de campaña, centros de acopio, centros de distribución, porque es muy difícil que eso ocurra en la situación de inseguridad que se vive en Venezuela, que como ya vimos hace poco tiempo, que pasó que estaban inclusive revendiendo parte de la ayuda que vino por la Cruz Roja. Pues yo creo que las necesidades del pueblo venezolano y su requerimiento requieren una protección que nadie está en este momento en condiciones dentro de Venezuela de garantizarla. Entonces yo creo que entre eso, lo que dijo el secretario de la Defensa, lo que dijo Marcos Rubio, lo que dijo Bolton, yo creo que más bien lo que va a suceder va a ser un endurecimiento mayor de la presión internacional, porque lo que sucedió en el día 30 y el 1 de mayo, con lamentable desaparición de 5 personas y la forma grotesca de la represión, las imágenes que circularon en el mundo de las tanquetas cargando contra la población civil, eso no hizo sino hacerle más daño todavía a la imagen ya bastante negativa del régimen. Entonces yo creo que si hacemos un balance, mi lectura es que el régimen salió perdiendo en esto, y si posiblemente la oposición no ganó en esta fase de la batalla, lo más importante es que no perdió, que el movimiento sigue activo, que la gente está en la calle, y que esto es un proceso que podríamos decir que es irreversible. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar hasta que se encuentre la solución final? Nadie tiene claro eso. Nadie tuvo claro cómo se desencadenó la caída del muro de Berlín, ¿no? O sea, nadie pensaba que iba a ocurrir el día que ocurrió. Embajador, mucho interés de conocer su opinión acerca de lo dicho por el Grupo de Lima. Vamos a reponer un extracto de la declaración del canciller de Perú, Néstor Popolizio. Él lee los primeros puntos de la declaración el día de hoy. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Los miembros del Grupo de Lima, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, ante el inicio de la fase decisiva del proceso de recuperación democrática y cese de la usurpación, en primer lugar, reafirma su pleno respaldo a las acciones emprendidas durante los últimos días por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó para restablecer el Estado de Derecho en la República Bolivariana de Venezuela de manera pacífica y en respeto al orden constitucional, y lo alientan a perseverar en este esfuerzo. Segundo, condenan enérgicamente la represión del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro, que nuevamente ha causado muertos y centenares de heridos y detenidos. Deploran la designación de Gustavo González López al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, quien simboliza la sistemática violación de los derechos humanos perpetrada por el régimen, por dicho régimen, que se suma a los presuntos crímenes de lesa humanidad puestos a consideración de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Tercero,
exigen el pleno respeto a la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos, del presidente encargado Juan Guaidó y de los líderes de las fuerzas políticas democráticas, así como el restablecimiento de los derechos políticos y constitucionales del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y de todos los miembros de dicha asamblea, además de la liberación inmediata de los presos políticos. Bien, embajador, su comentario, pleno respaldo a las acciones emprendidas por el presidente encargado Juan Guaidó, además lo alientan a perseverar en este esfuerzo. Lo escuchamos. No, yo creo que está clara que la forma como reaccionó el régimen, en vez de ayudarlo, lo que lo ha perjudicado más internacionalmente, como vemos cómo se está moviendo en diferentes escenarios, no solamente a nivel del Grupo Lima, a nivel de la OEA, a nivel de las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas inclusive hubo una solicitud de mayor actividad de la Corte Penal Internacional. Yo creo que se está armando un expediente y un caso en el que es muy significativo, como dije antes, porque me llama muchísimo la atención que en la Asamblea General hubiera 93 votos, indicando la importancia de la responsabilidad para ayudar. O sea, yo creo que en la medida que sigan con estas torpezas y el mismo nombramiento de González López en el SEBIN de nuevo, que es una ficha de Diosdado Cabello, más bien demuestra la debilidad del régimen y la fractura que está sufriendo internamente. Yo creo que si hay algo que quedó en evidencia, y eso se ha dado cuenta la comunidad internacional, es que la convocatoria que hizo el régimen para que fuera la gente a Puente Llaguno a respaldar al régimen y el vacío total que ocurrió es sintomático de un régimen que sí tiene la represión como mecanismo, pero que carece de un apoyo popular. Entonces yo creo que esta presión va a seguir subiendo, va a seguir aumentando, e incluso yo creo que quién sabe cuál va a ser el desenlace, porque esto que ocurrió no va a ser gratis, y yo creo que la reacción de la comunidad internacional, fíjense que una cosa, que en la decisión en Naciones Unidas votaron a favor del R2P México, o sea que es interesante, ¿no? ¿Cree usted, entonces, embajador, que estamos a la puerta? Que sigan siendo beligerantes. El mismo hecho que el gobierno... Circunstancia negada en varias oportunidades, al menos en la región. ¿Cree usted que han cambiado las cosas? Yo creo que cada vez que hacen esto que sucede, las imágenes fueron muy perjudiciales al régimen, porque en realidad cuando uno ve los eventos de las tanquetas cargando sobre población civil desarmada, sin ninguna acción bélica de por sí, le hace muchísimo daño, porque eso recorre el mundo entero y los países son el producto de su opinión pública. La opinión pública, vimos inclusive los periódicos en Noruega, en todas partes del mundo, fueron muy duros por la acción que hizo el régimen de Maduro. Yo creo que si el régimen de Maduro estaba aislado internacionalmente, ahora lo está. Y las conversaciones que hubo entre Trump y Putin pues son muy importantes, porque todo esto se inserta en un contexto geopolítico global. Ahí está el tema de los rusos, su problema que es básicamente Ucrania, Crimea. ¿Quién sabe qué se está concoctando para lograr una salida pacífica y darle a entender, como hubo el mensaje de Bolton, claramente, miren, los rusos tienen grandes inversiones en Venezuela, si se comportan como debe ser y facilitan una solución pacífica, sus inversiones serán protegidas. Si siguen insistiendo en mantener el régimen, bueno, pueden perderlo todo. Esa fue la palabra usada por Pompeo ayer, quiere decir que pueden perder su inversión, lo cual es una cosa que debería preocuparles, ¿no? Lo mismo dijo el presidente Donald Trump con relación a Cuba, embajador, o algo similar. Lo mismo, le está diciendo, si ustedes colaboran y ayudan a esta solución, esto que estamos haciendo, esto que estamos diciendo que vamos a hacer, será simplemente temporal. O sea, no están diciendo
que estos son medidas definitivas y finales, sino simplemente es una presión para encontrar una solución pacífica. Los que están evidentemente más claros en esta materia son los chinos, porque los chinos son muy pragmáticos y comerciantes y saben que su única posibilidad de recuperar su inversión hecha en Venezuela, que es la que es realmente grande, depende de la estabilidad del país y de la recuperación económica del mismo, ¿no? Sobre este tema, el Grupo de Lima hizo un llamado a Rusia, Turquía y a todos aquellos países que apoyan a Nicolás Maduro a favorecer un proceso de transición. En esa línea, ¿cree usted, va su comentario, correcto? Lo que deben pensar en estos países que es que hay prácticamente una unidad de todo el continente suramericano, con la excepción de Bolivia, y que Bolivia, veremos, porque Bolivia tampoco tiene un margen de maniobra muy grande, ya que todo su gas es exportado esencialmente a Brasil. Y el caso de Uruguay, que es un caso que ha sido enormemente criticado por la prensa uruguaya, por ahí se debe a ciertas relaciones de naturaleza crematística, ¿no? Pero el resto de América del Sur está en masa. Y hemos visto ya los cambios en el Caribe y definitivamente también una parte gigantesca de Centroamérica está. O sea que el continente latinoamericano está cada vez más claro en la posición de la situación que hay en Venezuela. ¿Y quiénes son los que están más directamente involucrados? No son los que están lejos. Inclusive en el caso de África, en la votación de hoy de Naciones Unidas, hubo un porcentaje importante de abstención, o sea, no hubo respaldo. El único respaldo que tuvo Venezuela, el gobierno, el régimen venezolano, fueron 16 países, en los cuales están fundamentalmente las principales dictaduras y autocracias del mundo. O sea, hay un punto, embajador, en la declaración de hoy, donde se rechaza la amenaza que representa la protección del régimen ilegítimo a grupos terroristas que operan en el territorio de Colombia y que cualquier intento de desestabilización en Colombia o atentado contra la vida y la integridad del presidente Iván Duque es rechazado por los países del Grupo de Lima. Quisiera su comentario en torno a este tema. Es un punto novedoso en las últimas declaraciones de esta organización. Lo escuchamos. Bueno, hay un comentario que cada vez se ve más, que dice que el principio de no injerencia y el principio de no intervención se aplica fundamentalmente, esa es la declaración que hemos visto, a las democracias. Evidentemente no puede ser exactamente el mismo baremo o la misma forma de medir cuando estamos hablando de una dictadura o peor todavía, una satrapía. Yo creo que lo que estamos viendo y el comportamiento que estamos viendo es realmente, bajo todo canon de medición, es realmente vergonzoso la actitud que tiene el régimen actual, porque simplemente la única expresión que logra dar es simplemente una expresión de máxima violencia. Ese punto en específico, ¿cree usted puede profundizar las divisiones o la confrontación entre Colombia y Venezuela o no, en lo absoluto? Yo creo que Colombia y el gobierno colombiano actúa con mucha inteligencia y mucha prudencia. Quiere evitar caer en una acción reactiva, pero evidentemente sabemos exactamente que no solamente es aliviadero, sino que la guerrilla colombiana, tanto el ELN como secciones disidentes de la FARC, tienen su alivio y su campo de operación, no solamente alivio, sino que son activas particularmente en la zona fronteriza, que inclusive pudieran crear una especie de situación de balcanización de parte del territorio venezolano, porque todo el sur y toda la zona fronteriza está controlada no solamente por el narcotráfico, sino esencialmente por los grupos paramilitares, ¿no? Finalmente, embajador, sobre la decisión de España de proteger, de resguardar a Leopoldo López en Caracas, aunque le impide emplear la embajada como plataforma política, ¿qué opina usted? Totalmente razón, o sea, el hecho cuando tú estás como huésped o estás refugiado en una embajada, evidentemente tú no puedes utilizarlo como plataforma política. Yo creo que eso es una disposición
absolutamente coherente y clara, y yo creo que en este momento, lo mejor es que eso sea así, y que el único vocero que debe tener como vocero principal de la oposición tiene que ser y tiene que seguir siendo Juan Guaidó. ¿Cree usted que puede haber un cambio en Panamá este domingo, un país que forma parte de estas iniciativas que promueve el Grupo de Lima? Bueno, depende. En Panamá es un sitio absolutamente imprevisible. El actual presidente, en las encuestas, unos días antes de las elecciones, en las anteriores elecciones, estaba en el tercer lugar y terminó ganando. O sea que Panamá es muy difícil de medir. En este momento estaría punteando a alguien que tiene una posición diferente al actual presidente, pero no sabemos quién va a ser finalmente el que, por la praxis panameña, resulte electo. No se sabe hasta el día de la elección. Este es un candidato, el que está punteando, que está en la línea de Torrijos, ¿no? Gracias, embajador Emilio Figueredo, por atendernos y acompañarnos como siempre. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con información a propósito de la presencia de Leopoldo López en la residencia del embajador de España en Caracas. La Unión Europea considera que la decisión del gobierno español de alojar en su embajada al líder opositor es una decisión nacional, pero ha instado al régimen venezolano a respetar la inmunidad diplomática de la delegación en todos los casos. Habrá que ver qué hace Nicolás Maduro y el equipo que lo acompaña. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Oriana Urbina, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.